en lo que piensan que están ahí argumentando o en su argumentación, cada vez está más lleno de odio. Estamos viendo un momento en donde la prensa está llena de odio, llena de un discurso de odio, y eso es muy peligroso. Eso me parece que es muy peligroso. El continuar por ese camino es muy peligroso. Pero por otro lado, no veo otra salida de la prensa. No veo otra alternativa de esta prensa. No la veo. No veo yo otro escenario en donde la prensa fuera verdaderamente, como ellos dicen, que son objetivos, plurales, no todas estas cosas de las que presumen y que son de lo primero que carecen, pero veo muy poco probable que la prensa en México opte por otro camino que no sea este, el del golpismo, el de ser carroñeros, el de ser abiertamente odiadores, propagandistas del odio. Ellos dicen que nosotros somos propagandistas de la Cuarta Transformación. Bueno, pues este proyecto de la Cuarta Transformación saca de la pobreza millones. Ellos son propagandistas del odio, ¿no? Entonces, qué bueno que nos digan propagandistas de la 4T, pero ellos son propagandistas del odio. Y eso a mí me parece que es una de las cosas, una de las escaladas, está escalando ese nivel de odio. Por eso planteo que nuestro país ya está dentro de los países con la prensa más inmunda de Latinoamérica, de América Latina. Ok. Y eso es un punto que deberíamos de seguir hablando sobre eso. Pero entrando al tema de la cuestión de específica del por qué estamos viendo cada vez más estos mensajes de odio y carroñeros y este tipo de expresiones en la prensa que lejos de ayudar abonan pues prácticamente a nada, porque la gente en desgracia, la gente que está padeciendo estas circunstancias por la naturaleza, por diferentes acciones y fenómenos naturales que cada vez son más feroces, Pepe, no solamente en México, sino en el mundo. Sucede en Europa, sucede en Estados Unidos, sucede en cualquier parte del mundo, y cada vez con más intensidad y cada vez con más furia. Todo esto que estamos viendo, pues no abona la manera carroñera en la que actúa la prensa, no abona absolutamente nada. Entonces estamos llegando a un nivel en donde tenemos una prensa, mucha de esta ocupando una concesión de nosotros, del Estado, porque las cosas cuando se dice una empresa del Estado, y lo decía muy bien Andrés Manuel, cuando se decía una prensa del Estado, no significa que es una empresa del gobierno. Y cuando se habla de concesiones del Estado, no significa que es una concesión del gobierno, no, es una concesión de nosotros. De ti, de tu audiencia, de mí, de todos y de todas. Entonces, están ocupando muchos de estos medios. Diría yo que los más feroces están ocupando el espectro radioeléctrico y las concesiones del Estado para odiar, para mandar mensajes de odio. A eso es a donde se ha empezado a arrinconar la prensa. No hay otra forma. No informan, son mentirosos, no son objetivos porque en sus mesas sigue habiendo una desproporción en las personas que están allí, o invitan a progres buena onda, o invitan a supuestamente a personas de la 4T que parece que son más odiadores de la 4T que los de la derecha, y entonces es una simulación. No informan, no contribuyen nada socialmente, sigue siendo entretenimiento chatarra, sigue siendo entretenimiento para manipular o para anestesiar a las personas, sigue siendo una prensa, además siguen siendo medios de comunicación muy chafas, con contenido chatarra en realidad, y entonces a lo que quedan solamente es a odiar, desinformar y odiar. ¿Qué sentido tiene una prensa así? Si solamente odian y solamente desinforman, solamente son carroñeros. Eso es lo que tenemos como prensa en estos instantes. Y aprovechan este tipo de momentos, de circunstancias, para golpear proyecto político. No les interesa los pobres, nunca les han interesado los pobres, nunca les ha interesado los damnificados, nunca han mostrado interés genuino por los que sufren en este país. Porque si hubieran sido así, no se hubiera perpetrado por tanto tiempo el régimen salinista neoliberal. No hubiera durado por tanto tiempo el régimen que empobreció y desgració a la nación. Entonces, no les interesa, pero aprovechan estos acontecimientos o estos fenómenos naturales, que por supuesto nos duelen muchísimo, para golpear, no con el interés
de ayudar, sino con el interés de golpear políticamente. Cuando sucedió lo de los desaparecidos, Pepe, que creo que es muy, muy importante, porque cuando sucedió lo de los desaparecidos, se destapa cuando se hace la denuncia de los 43 de Ayotzinapa. Y me acuerdo muy bien cuando recibimos la información, nosotros habíamos trabajado el tema de, de Guerrero, de Oaxaca, un año antes de que sucediera lo de los 43. Habíamos advertido estamos hablando del sexenio de Peña Nieto, habíamos advertido del peligro de lo que significaba todas estas luchas y de la intención también autoritaria de las desapariciones forzadas. Estamos hablando ya de temas abiertos. Yo creo que fuimos los primeros en hablar abiertamente en medios de desapariciones forzadas. Sucede lo de Ayotzinapa y nosotros también fuimos los primeros. Ha ido a reconocer a Animal Político porque Animal Político todavía, porque conocí a la editora, a la directora editorial de ese entonces, que ahora me parece que desde el último que supe es que estuvo, que se fue al New York Times, pero estuvo ahí en Animal Político y todavía había algo de ética en ese medio. Habían personajes muy valiosos y había una línea bastante valiosa periodística, no con una consigna de golpear y no con una consigna solo de criticar por criticar, sino de verdad había un periodismo. Y nosotros fuimos los primeros, junto con Animal Político, que dimos la lista de los 43 de Ayotzinapa. Ok. Eso no se transmitió en los medios electrónicos. Prácticamente cuando los medios electrónicos y la prensa en general empezó a hablar de esto es cuando vieron la escalada de las manifestaciones que, por cierto, no transmitían en vivo. ¿No? Ahora ya es costumbre transmitir que la marcha feminista, que la marcha tal, ¿no? No los tomaban en cuenta a los de Ayotzinapa, a los padres. Empezaron a hablar de las desapariciones en realidad desde el sexenio de Andrés Manuel. Fíjate cómo son las cosas. Desde el sexenio de López Obrador, ahora sí existían los Ujú. desaparecidos. Ahora sí les importaban los feminicidios. Ahora sí les importaba la violencia. Les importaba el derramamiento de sangre en el país. Cuando esto se gestó con Calderón desde principios del siglo, prácticamente, desde los gobiernos del PAN, cuando inicia Vicente Fox, porque Vicente Fox poco se habla de su participación, pero en realidad esto empieza desde Fox, toma una relevancia y una profundización al grado de prácticamente romper el tejido social con Felipe Calderón y se sigue profundizando con un Peña Nieto. Pero los desaparecidos no existían, prácticamente. Tuvo que llegar un gobierno de izquierda para que la prensa inmunda utilizara a los desaparecidos, no porque les interesara, porque si hubiese sido así, lo hubieran documentado desde Fox, Calderón y Peña Nieto. Pero ahora sí, porque políticamente le servía y le sigue sirviendo para atacar un proceso de transformación. Y entonces, así con todos los casos, vemos que ahora una desgracia como la que sucedió en algunos estados de la República y algunos municipios bastante afectados, toman esto para golpear, pero más sin argumento, porque uno de los primeros argumentos que la prensa dice es el Fonden, este mentado Fonden que hablan como si hubiera sido el Fonden la solución a todos los problemas que dejaba los desastres naturales. Mira, cuando Peña Nieto se fue, que existía el Fonden, cuando el Peña Nieto se fue, es decir, el último corte de la Ujú. cantidad de dinero que había en el Fonden eran de 4,000 millones de pesos. 4 millones. 4,000 millones de pesos. Estos 4,000 millones de pesos no sirven para nada. No resuelven ni solucionan ningún problema. ¿Sabes lo que sí tenía el Fonden? Deuda. Había una deuda de casi 14,000 millones de pesos. Estos neoliberales son muy ladrones, son muy incompetentes y siempre, siempre, en donde quiera que vayan, dejan la estela de la deuda. Es increíble que un fideicomiso creado para apoyar a la población que sufra o que sufriera algún desastre, tuviera una cantidad de 14,000 millones de pesos de deuda. Entonces, eso es un primer mito, ¿no? Que hay que derribar. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum
en estos días anunció que se tiene un presupuesto de 19,000 millones de pesos para atender la emergencia en estos estados que se están focalizados, los estados y los municipios en donde se concentró. Digo, hay estados en donde hay muchos municipios afectados. 19,000 millones de pesos. Y dijo la presidenta, si se termina de esos 19,000 millones de pesos, vamos nosotros a dar más del presupuesto público. La diferencia es abismal. Se creaba un fideicomiso supuestamente para apoyar a la gente y creaba deuda. Pero además, este Fonden enriqueció a muchas personas, enriqueció a muchos empresarios, a muchos proveedores, porque le vendían víveres, le vendían electrodomésticos, les vendían un montón de cosas al gobierno a sobreprecio. Quiere decir que no solamente el costo en sí, que ya significa la producción, la ganancia, se compraba, sino que se aumentaba el precio, se inflaba el precio, pero no se elevaba un pequeño porcentaje, Pepe. O sea, era muchísimo, se elevaba muchísimo el costo. Esto, estas desgracias enriquecieron a personas. Estas desgracias, este sufrimiento del pueblo significó esta desesperación del pueblo al ver que perdió su casa, que perdieron todos sus electrodomésticos, que perdieron todos sus muebles, que prácticamente se quedaron sin una casa para vivir. Se aprovechó también el régimen anterior de esa dolencia, de esa desesperación y lucró, se benefició a través de la corrupción. Eso fue lo que significaba el Fonden. Eso era lo que significaba el Fonden. Hoy tenemos un modelo completamente distinto, un modelo de ayuda directa, sin intermediarios, sin mecanismos burocráticos. Además, el Fonden había toda una burocracia que se llevaba a cabo para poder bajar los recursos. Esto es una ayuda directa. Estamos viendo hoy ya la repartición de electrodomésticos, de refrigeradores, de camas, de diferentes utensilios que necesita la gente y que perdió la gente. Ya lo estamos viendo, la repartición de todo esto, de manera directa, sin corrupción. Eso es el modelo que se está aplicando. Pero la prensa, que es una prensa inmunda, pues dice que antes todo era mejor. Dice que antes todo funcionaba mejor. ¿Cómo va a funcionar mejor si estaba basado en la corrupción? ¿Cómo iba a funcionar mejor si cada desgracia que pasaba por algún desastre natural se llenaban los bolsillos y se frotaban las manos los cuatitos, los empresarios cercanos al poder? ¿Cómo va a funcionar mejor algo que funciona a través de la corrupción? ¿Cómo va a ser mejor eso a lo que hoy tenemos? Y también el grado de humanidad que tiene la cuarta transformación. Criticaban mucho a Andrés Manuel que él no iba a los lugares de desastre, ¿no? Ahora la presidenta ha tomado la determinación porque la presidenta tiene un sello particular. No tiene que hacer lo mismo que Andrés Manuel, no tiene que actuar como Andrés Manuel. Lo que sí es igual es el proyecto, ese es intacto, ese es el segundo piso de la transformación. Pero tiene su sello particular. Pero le criticaban a Andrés Manuel que no iba a las zonas de desastre. Bueno, ¿qué servía que fueran a las zonas de desastre? Cuando Peña Nieto, apenas hace un sexenio prácticamente, estamos en el séptimo año de la cuarta transformación, el primero de la presidenta, prácticamente un sexenio antes de Andrés Manuel. Ahí, frente a la gente que estaba en una situación de alarma, en una situación de emergencia, les dijo que para que se construyeran sus casas, se organizaran en tandas. Esa fue la forma del presidente Peña Nieto de aliviar la desesperación de la gente, que se organizaran en tandas. Imagínate tú cómo iba a ser eso. Entonces, mientras te llegaba el turno de la tanda, pues ibas a vivir en la calle, en el lodo, ahí en la intemperie. ¿En dónde ibas a vivir, no? Es deshumanizante el proyecto anterior. Eso es lo que defiende la prensa inmunda. Entonces, repartían cobijas, despensas, en vez de reactivar la economía, porque además lo que está planteando la presidenta Claudia Sheinbaum no solamente es un proyecto de rescate, porque hay desaparecidos, por supuesto,
de rescate inmediato de todo lo que se perdió, sino de reactivación de la economía. En el periodo anterior repartían estas cobijas y repartían bolsas de arroz cuando la gente ni tenía ya cocina para hacer el arroz. Exacto. O sea, nada más para que tú midamos el grado de deshumanizante del régimen anterior. Eso es lo que están pidiendo los medios de comunicación que se aplique. Eso es lo que están pidiendo contra toda razón, ¿sí? Contra todo sentido de la realidad. Lo que están planteando es literalmente que regrese ese modelo de corrupción, que incluso en una acción de ayuda encontraban la manera de ser corruptos. Es impresionante lo que significó el régimen anterior. Aún en las desgracias, cuando puedes decir, bueno, voy a dejar de robar tantito, porque se trata de una situación de alarma, se trata de una situación de emergencia. ¿Qué pasó con la reconstrucción en el terremoto del 2017? ¿Quién se llevó el dinero de la reconstrucción? El ladrón de Mancera. Ni siquiera en las desgracias, en los asuntos de desgracia del pueblo, Es un buen punto ese. pudieron quedarse sin robar, sin corromper, sin beneficiarse de la corrupción. Ese es su modelo. Ellos no tienen humanidad para este tipo de cosas. A todo le buscaban la forma y la hallaban, porque para ser corrupto siempre hay una forma, ¿eh? Siempre hay una forma para ser corrupto y para beneficiarte. Le encontraban la manera y se beneficiaban de la corrupción de un fideicomiso creado para ayudar a la población. Y además de que se clavaban el dinero y de que no llegaban las cosas a la población, además de eso, dejaban deuda. 14,000 millones de pesos de deuda cuando Andrés Manuel decide romper y quitar, desaparecer el Fonden. Había 14,000 millones de pesos de deuda. Porque dijeras tú, había 14,000 millones de pesos para aplicarlos. Pues nada más lo traspasas a Hacienda y lo redistribuyes. No, no, no. O sea, Andrés Manuel tuvo que además que pagar una deuda por un fideicomiso corrupto. Ese es el nivel de inmundicia de la prensa. Eso es lo que quiere la prensa inmunda. Por eso introducía a Pepe este comentario haciendo una alusión a que cada vez la prensa mexicana va creciendo, cada vez se va superando en inmundicia. Hoy tenemos seguramente la peor prensa de América Latina. O sea, somos campeones en eso, porque se Sí. han superado muy bien nuestra prensa mexicana. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que quiere que regrese y lo que piden en las redes, lo que piden en sus noticiarios, lo que piden en sus programas. Eso es lo que quieren que regrese, esa corrupción, aún en un momento de desgracia como la que estamos viendo en estos momentos, que está padeciendo muchísimas personas en diferentes partes de la República, Pepe. Y ya para finalizar con tu participación, yo te quiero preguntar, como tú bien mencionas, la presidenta y el presidente tenían diferentes estilos, el presidente decidía no ir porque podía haber este tipo de infiltrados, de que puedan exigir otras cosas o de tratar de ridiculizar a la figura presidencial, como lo hicieron cuando el presidente estuvo en Veracruz y le lanzaron una botella cuando estaba el tema de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Todas esas agresiones. Preguntarte también, y con esto me gustaría finalizar, también hay mucha desinformación de que no hay que ayudar con los donativos ni nada de eso, porque el gobierno se lo va a quedar. Por ejemplo, en el gobierno capitalino están diciendo, si el gobierno declara, se lo va a quedar y no va a llegar. Eso es lo que insisten mucho. Mira, la gente tiene la decisión y tiene la libertad de escoger la forma en la que puede o va a querer ayudar a nuestros hermanos y hermanas que están en desgracia. O sea, ahí hay libertad por completa. Hay fundaciones, hay diferentes centros de acopio de empresas que se organizan, de fundaciones de empresas, porque ahorita estamos, como tú dices, en un momento de unidad y no tenemos que pensar que porque son oligarquía no hay que darles. La gente puede decidir cualquier, cualquier circunstancia y en cualquier método para ayudar.
Lo que yo sí creo que es muy importante es decir que eh, los gobiernos de la Cuarta Transformación han demostrado que, que su ejercicio de gobierno es un ejercicio de gobierno que pone al centro al pueblo. Porque si no, no hubiera salido gente de la pobreza, no hubiera bajado la desigualdad en nuestro país, no hubiera una mejor redistribución del presupuesto público, no hubiera habido un aumento al salario, no tendríamos más capacidad de compra. Si fuera el mismo régimen anterior, no hubiera estos avances. Es algo de sentido común. El gobierno, los gobiernos de la Cuarta Transformación, hablando específicamente del gobierno federal y del gobierno de Clara Brugada, pues son gobiernos de la Cuarta Transformación honestos. Y me parece que son gobiernos a los que uno puede confiarle su donativo, donde puede uno confiar en los centros de acopio que han abierto el gobierno de la ciudad, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, puede confiar de que lo que ahí se deposite, que lo que ahí se ayude, lo que ahí uno lleve, se va a entregar. Porque si lo han hecho con el presupuesto público, fíjate que eso es muy importante, Pepe. Si han hecho que el presupuesto público, cuando hablamos de presupuesto público, yo vengo escuchando esto del presupuesto público, híjole, durante mucho tiempo. Desde que tengo uso de razón, sabía yo que presupuesto público. Y yo nunca vi que el presupuesto público llegara a manos de mis abuelas, de mis abuelos, de mis padres, de mis tías, de mis tíos. Y mucho menos de nosotros como en ese momento niños, ¿no? O jóvenes, nunca lo vi. Pero este gobierno ha hecho que esto del presupuesto público, que era una eh, frase que se repetía y se va a seguir repitiendo y se repetía durante mucho tiempo, llegue a la gente. O sea, hoy el presupuesto público es verdaderamente público. Llega a la mano, a las manos, a las carteras, a las cuentas, a las tarjetas del bienestar de las personas. Entonces, si estos gobiernos, el de Clara, el de la presidenta Claudia Sheinbaum, han hecho que el presupuesto público llegue verdaderamente a la mano de lo público, a la mano del pueblo, a las cuentas del pueblo, pues hay que tener confianza de que lo que vemos en los diferentes centros de acopio va a llegar a las manos que lo necesitan, va a llegar a las personas en desgracia. Pero la gente tiene la posibilidad de hacer su donación en donde quiera y en donde mejor crea que puede aportar. De manera que hay fundaciones, hay cuentas, hay números de cuenta. Solo cuidar. Yo, si me piden mi opinión, mi humilde opinión, las ayudas que he dado en despensas, en lo que piden para la gente, lo he hecho desde el 1 de diciembre de 2018, lo hice o lo he hecho en las vías del gobierno. Y yo estoy seguro que llegan a la gente, porque además lo veo. Veo cómo se distribuye, veo cómo dan la ayuda, veo cómo el gobierno hace lo que tiene que hacer y distribuye lo que el propio pueblo apoya a nuestros hermanos. Entonces yo confiaría en estas instituciones del gobierno y sé que al hacerlo a través de esas instituciones va a llegar a la gente. De las fundaciones no podría hoy decir quién sí, quién no, pero en realidad no soy muy confiado de los empresarios. Pero si la gente confía en ellos, ya por ejemplo Slim puso, ¿no? Puso un tuit en donde mientras Ricardo Salinas Pliego decía que la 4T le estaba prohibiendo ayudar a los damnificados, que es una mentira, unas horas antes Héctor Slim Seade dijo que a través de Fundación Slim ya habían repartido 30 toneladas, ya habían puesto plantas potabilizadoras, ya habían estado en las comunidades del Álamo, el Ligo, allá en Veracruz, ¿no? Entonces, en donde quiera la gente cooperar, que lo haga. Yo lo haría y lo hago siempre desde la 4T, desde que llegó la 4T, en los centros de acopio del gobierno. Y es importante también decir que pues la desinformación que viene por parte de los medios corporativos y en redes sociales, pues trata de deslegitimar toda esa parte que nos mencionaste, estimado Jonathan. Para finalizar, tus redes sociales y también lo del Zócalo para quienes se van conectando. Sí, pues en Jonapolifonía, en Instagram es una cuenta verificada, así que ahí pueden seguirme. Todos los que quieran seguirme, ahí estamos, que ponemos nuestros videos de todas nuestras participaciones, de aquí, de la tele, de Resentidos, en donde nos invitan a alguna entrevista, ponemos ahí el material
pues de las participaciones que tenemos en los diferentes medios de comunicación, así como el tuyo, Pepe. Entonces a través de ahí lo pueden, y también de repente ahí les muestro algunas fotos y eso del día a día, de lo que hacemos. Así que pueden seguirme a través de Jona Polifonía. Y bueno, pues estamos, como tú bien lo dijiste, en la televisión abierta a través de la señal de Capital 21, los lunes a las 9 de la noche, con aunque usted no lo vea, los lunes despuesito de las 10 en punto de referencia con mi querida Azul. Los sábados estamos en Lo Más Absurdo en los Medios a las 14 horas, sábados 14 horas por Capital 21 también. Y Resentidos, que es mi espacio, mi canal de YouTube, lo pueden buscar así en el buscador de YouTube, Resentidos Jonathan Pérez, y sale inmediatamente en nuestro canal. Suscríbanse, y estamos los miércoles y los jueves en punto de las 3 de la tarde con monólogos, hablando de información, con este contexto, con un análisis que le decimos análisis forense de lo que está pasando en el país. Y bueno, pues contigo estamos todos los martes despuesito de las 7:30. Así que pues ahora sí que lugares para donde vernos hay. Y el domingo, por si fuera que ya están hartos, ¿no? De tanto vernos en todos los espacios, pues el domingo, si usted puede asistir a la feria del libro, lo puede hacer, y me dará mucho gusto saludarlo a las 14 horas este domingo en el Foro 2, que es el foro de Sor Juana Inés de la Cruz, y también se va a transmitir. Entonces todas las personas que no puedan ver, nos puedan ver ahí presencial, lo pueden hacer a través de las redes sociales de la Brigada, no sé si también de la Secretaría de Cultura, pero sí sé que de la Brigada para Leer en Libertad está transmitiendo, están haciendo un esfuerzo impresionante. Bueno, ya tienen muchísimos años, más de una década, haciendo un esfuerzo muy grande por transmitir todo lo que hay para la gente que no puede, que está en otras partes de la República o que está en otras partes del mundo. También lo van a poder hacer ahí. Bueno, mi prioridad ese día, porque mucha gente dice, no nos pelan a los que estamos en YouTube. Bueno, en este momento la prioridad es la gente que está ahí presencial, pero siempre agradezco que la gente se conecte a través de YouTube, y de verdad que agradezco mucho el acompañamiento de todas las personas siempre, a donde quiera que voy. Así que, pues a los que no puedan, a través de YouTube, a los que puedan asistir, allá los abrazo, allá nos saludamos el domingo a las 14 horas, mi querido Pepe, ojalá que te pueda